Lo que sí puedo asegurar, ¿no es cierto?, de que no existe el resultante. Pero eso no quiere decir, en sistemas de fuerzas no concurrentes, que el sistema está en equilibrio. ¿Por qué? Ya lo dijimos antes. Porque en una de esas, el sistema, o sea, toda la fuerza, al combinarse, ¿no es cierto?, me pueden dar ¿qué cosa? Podría ser que el sistema, ¿no es cierto?, se reduzca, ¿sí?, a un par de fuerzas, ¿sí? Entonces todo el sistema, ¿sí?, podría ser un par de fuerzas. Y si todo el sistema es un par de fuerzas, ¿cuánto va a valer, la proyección de este par de fuerzas con respecto a cualquier eje? ¿Cuánto va a valer? Cero. Cero. Y por lo tanto, se van a cumplir estas ecuaciones. Pero yo no puedo asegurar el equilibrio. ¿Por qué no puedo asegurar el equilibrio? Porque una de esas existe un par de fuerzas. Entonces, veamos. Si la tercera ecuación, que es una ecuación de momento, ¿sí?, con respecto a un punto, independiente me da igual a cero, ¿qué puedo asegurar yo? O que R0, o que R pasa por el punto B, ¿sí? Y se va a cumplir, ¿no es cierto? Si en una de esas hay una resultante que pasa por el centro de momento, esta ecuación se va a cumplir. Sin embargo, el hecho de que esta ecuación sea igual a cero me dice de que no puede existir un par de fuerzas. ¿Por qué? Por la segunda propiedad de los pares. Recuerden que la segunda propiedad de los pares decía, ¿qué decía? A ver, ¿quién me dice cuál es la segunda propiedad de los pares? Segunda propiedad de los pares. Jóvenes, 1 más 1, segunda propiedad de los pares. ¿Y qué más? Igual a la intensidad del par, ¿no es cierto? Eso quiere decir, entonces, por la segunda propiedad de los pares, si una ecuación de momento con respecto a un punto me da igual a cero, ¿no es cierto?, quiere decir que es igual al momento de su resultante, de ese par. Y por lo tanto, si es cero, ¿no es cierto?, y es constante igual a la intensidad del par, ¿no es cierto?, no existe par de fuerza. Por eso puedo asegurar, con una ecuación de momento, puedo asegurar que no existe par de fuerza. Ahora sí. Entonces, si se cumplen si yo tengo, de nuevo, voy al principio, tengo un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, y yo quiero verificar analíticamente, si ese sistema está en equilibrio, planteo dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. Si esas tres ecuaciones me dan igual a cero, sí puedo asegurar el equilibrio. ¿Por qué? Por las razones que acabamos de decir. Por lo tanto, existirá equilibrio porque la resultante es nula y tampoco existe par de fuerza, lo que verifica el equilibrio. ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, volviendo a lo nuestro, ¿sí? Tenemos el caso de el equilibrio. ¿Cómo verificamos el equilibrio? El equilibrio lo verificamos mediante, ¿no es cierto?, estas tres tipos de ecuaciones. El primer caso es mediante dos ecuaciones de proyección
y una ecuación de momento. Entonces vamos a copiar esto, el caso A. Mediante dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. Después tenemos el caso mediante dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección, una ecuación de proyección y una ecuación de momento, igual que esto. Esto, vamos a copiar aquí. ¿Cuáles son esas ecuaciones? ¿Sí? Dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección. Entonces vamos a nuestro libro y vamos a entrar a, estamos en fuerza no concurrente, estamos en equilibrio, mediante dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. Esto está mal, aquí debería ser una ecuación de proyección y dos ecuaciones de momento. Una ecuación de proyección y dos ecuaciones. Veamos si estamos bien con el archivo. Sí, acá está. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el equilibrio de fuerzas no concurrentes del plano analíticamente, mediante el caso B, que son una ecuación de proyección con respecto a un eje y dos ecuaciones de momento. Entonces, las ecuaciones ya nos hemos cansado de verlas, ¿no es cierto? Entonces, son estas ecuaciones. Vamos a copiarla y vamos a llevarla a nuestro libro. Una ecuación como esta. No copió, copiemos de nuevo. Entonces tenemos la ecuación de una ecuación de proyección, ¿sí? Y las ecuaciones de momento. Tenemos la ecuación de proyección. Tenemos una ecuación de momento, y tenemos otra ecuación con respecto a un punto B y un punto C. Y ahora veamos las ecuaciones. Eso es. ¿Sí? Veamos ahora de qué se trata. Entonces, las ecuaciones, nuevamente, ¿no es cierto? Vamos a ver una ecuación de proyección igual a 0, una ecuación de momento igual a 0 y otra ecuación de momento igual a 0. Veamos qué pasa, ¿no es cierto?, con la comprobación conceptual. De nuevo, si la ecuación de proyección con respecto a uno de los ejes X, por ejemplo, me da igual a 0, o R es 0, o R es perpendicular, ¿no es cierto?, R es perpendicular al eje X y se va a cumplir esta ecuación. Si la ecuación de momento con respecto a un punto B es igual a 0, sabemos que o R es 0 o R es perpendicular al eje X,
o eje pasa por el punto B, pero además aseguramos de que no existe par de fuerza. Más nada, si en forma independiente se cumple la ecuación con respecto a otro, de momento, con respecto a otro punto C, a otro punto que el C, por ejemplo, ¿sí? O R es igual a 0 o R pasa por el punto del centro de momento C. Veamos ahora. Si se cumplen las tres ecuaciones, ¿qué puedo asegurar? ¿Puedo asegurar el equilibrio si se cumplen las tres ecuaciones? Pregunto, si se cumplen estas tres ecuaciones, ¿puedo asegurar el equilibrio? De nuevo, yo tengo datos y esta me da igual a 0. Yo tengo datos, meto la fórmula y esto me da igual a 0. Yo tengo datos, meto estos datos, ¿no es cierto? Y me da igual a 0. ¿Puedo asegurar el equilibrio? Sí. ¿Seguro? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si en una de esas el centro de momento, el centro de momento, el centro de momento C, por ejemplo, estuviera aquí? Si C estuviera aquí, ¿qué pasaría? ¿Se va a cumplir la primera ecuación? Sí, porque la resultante, podría haber una resultante que pase por aquí. Y su momento va a ser igual a 0. ¿Sí? Y esta también, ¿no es cierto?, va a ser igual momento con respecto al punto C, va a ser igual a 0. Pero además, supongamos que ahora que el punto B está aquí, ¿sí? Y ese micrófono, por favor, hay un micrófono abierto, y el punto C está aquí. Entonces, yo tomo una ecuación de proyección y es perpendicular al eje X, ¿no es cierto? Una resultante, y se va a cumplir. Pero además, ¿no es cierto?, va a pasar por el punto B y su momento va a ser igual a 0, y se va a cumplir la segunda ecuación. Y va a pasar por el punto C, ¿no es cierto?, y va a ser su momento 0. Por lo tanto, yo no puedo asegurar el equilibrio, porque en una de esas hay una resultante que es perpendicular al eje X, que pasa por B y por C. ¿Qué tengo que hacer para poder asegurar el equilibrio? Ah, pregunto. Que los centros de momento pasen por el resultante. No, que los centros de momentos no me definan una recta perpendicular al eje de proyección. Entonces, si el centro momento B está aquí y el centro momento C está ahí, y entre B y C, ¿no es cierto?, no me define una recta perpendicular al eje X, en ese caso no puede ser que haya una resultante perpendicular al eje X y que pase por B y por C si no están, ¿no es cierto?, perpendicular, si esa recta no está perpendicular al eje de proyección, no al eje X, sino al eje de proyección. ¿Okay? Entonces, en ese caso, siempre y cuando B y C no definan una recta perpendicular al eje de proyección. ¿Estamos? Ok. Ese sería el caso B. ¿Sí? Salgamos de aquí. Eso sería mediante dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección. Y el último caso sería mediante tres ecuaciones de momento. ¿Sí? Mediante tres ecuaciones de momento con respecto a tres puntos
centros de momento. ¿Sí? Veamos de qué se trata. Mediante, estamos en fuerza no concurrente, estamos en equilibrio, y vamos a ver el caso. De nuevo, ¿cuáles son las ecuaciones? Son estas tres ecuaciones. Este sistema de fuerzas dado, que tiene n fuerza, que cada fuerza tiene su intensidad, su dirección, su sentido, que está en equilibrio, voy a verificar el equilibrio mediante tres ecuaciones de proyección, tres ecuaciones de momento. Si esta ecuación de momento me da igual a cero, si esta ecuación de momento me da igual a cero, y si esta ecuación de momento me da igual a cero, quiero saber si el sistema está realmente en equilibrio. Bueno, acá lo mismo, ¿no es cierto? La ecuación de momento, o R es igual a cero, o R, a ver, acá, no, acá estamos mal, no está con tres ecuaciones de momento. Acá hay algo que no está bien. R, ya, acá hay un error, vamos a corregirlo. Acá está mal descrito. Si se cumple el momento con respecto a un punto B, o R es igual a cero, o R pasa por el punto B, ¿no es cierto? Si el momento y además, ¿no es cierto? Sé que no hay par de fuerza. Si se cumple con respecto al punto C, o R es igual a cero, o R, ¿no es cierto?, está pasando por el punto C. ¿Sí? Esto de aquí es C, no es B. Este es con respecto a un punto C, y por lo tanto esto debería ser C. Entonces, un momento con respecto a un punto C me da igual a cero, o R0, o R pasa por el punto C, pero además ya me está diciendo que no existe par de fuerza. Y si todo momento con respecto a otro punto D, o R0, o R pasa por el punto D. ¿Sí? Pero no existe par de fuerza. Pregunto, si se cumplen las tres ecuaciones, de nuevo, tengo dato y esto me da igual a cero, esto me da igual a cero y esto me da igual a cero. ¿El sistema está en equilibrio? Pregunta. Sí. ¿Seguro? No, ¿Por qué no? porque igual que en el caso anterior, los tres puntos no deben estar alineados. Sí, señor. Sí, siempre y cuando los tres puntos no estén alineados. Porque puede ser que el punto B, el punto B, el punto B, C y D estén alineados y por ahí pase de casualidad una resultado. Pero si no es así y elijo los centros de momento que no están alineados, ¿no es cierto? Por eso dice, existirá equilibrio siempre y cuando B y C no definan, no, esto está mal. Esto, a ver de nuevo, concurrente, estamos en el caso C. Aquí esto está mal, siempre y cuando son los tres centros de momento, ¿no es cierto? B, C y D, B, C y D, B, C y D no estén alineados. ¿Sí? Que B, C y D, falta aquí algo,
BC y D lo vamos a poner con mayúsculas, ¿ya? Y este va a ser minúscula para que no se confunda con otro punto. B, C y D no estén alineados. ¿Okay? Listo. Entonces, ahora llevemos nuestras ecuaciones. Son estas tres ecuaciones. Llevar a nuestro libro, que son esas tres ecuaciones. Listo. Y finalmente nos queda la verificación del equilibrio en fuerzas paralelas, ¿sí? Entonces, fuerzas paralelas. Vamos a ver equilibrio en fuerzas paralelas. Fíjense que cuando teníamos fuerzas paralelas para la reducción de fuerza, veíamos, ¿no es cierto?, que habían solamente dos casos, mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento, o mediante dos ecuaciones de momento. Acá lo mismo. Entonces vamos a verificar el equilibrio de sistemas de fuerzas paralelas mediante dos tipos de ecuaciones. Veamos si lo tenemos en el libro. Fuerzas paralelas, descomposición, equilibrio, mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Veamos si está. Acá está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo verificamos el equilibrio de un sistema de fuerzas paralelas? En forma analítica. Hay dos formas, ¿no es cierto? Mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento que sean iguales a cero, ¿sí? Porque la condición analítica es necesaria y suficiente para el equilibrio de un sistema de fuerzas paralelas en el plano es que se cumpla la nulidad de dos tipos de ecuaciones, ¿no es cierto? En el caso de fuerzas paralelas. ¿Qué es lo que tenemos de datos? Nuevamente tenemos de datos peso 1, peso 2, peso n. Tenemos un sistema de fuerza. La pregunta es, ¿este sistema está en equilibrio? Entonces, podemos plantear una ecuación de proyección. Obviamente, lo que estamos haciendo es que el eje Y, en este caso, coincida con la dirección de la fuerza, y por eso vamos a decir peso Y igual a 0, ¿sí? Vamos a verificar si es igual a 0. Y si la proyección de la peso Y igual a 0, me dice que la resultante es 0, ¿sí? Y una ecuación de momento con respecto a un punto B cualquiera. De nuevo, ¿cuál es la ecuación de proyección? La ecuación de proyección es la suma de las proyecciones con respecto al eje Y. Y si me da igual a 0, y una ecuación de momento con respecto a un punto B, de nuevo, recuerden que si yo estoy trabajando con fuerzas paralelas y las hago coincidir con el eje Y, ¿no es cierto? La ecuación de momento, esa larga, se me anulan la segunda parte, que son los cosenos, ¿no es cierto?, de 90 y 270, y por lo tanto me queda simplificada esta ecuación. La ecuación de momento, ¿no es cierto?, verifico que es igual a 0. Veamos de nuevo. Si la primera ecuación me da igual a 0, yo puedo decir o que R igual a 0, pero puedo decir que no existe par de fuerza. ¿Por qué no existe par de fuerza? Porque estoy proyectando con respecto a un eje y la proyección, ¿no es cierto?, del par de fuerzas será igual a 0.
Si se cumple la ecuación de momento, o R igual a 0 o R pasa por el centro momento, ¿sí? Entonces, yo podré asegurar el equilibrio, ¿no es cierto? Por no existir resultante y por no existir este par de fuerzas al cumplirse las dos ecuaciones, la de proyección y la de momento. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, de esa manera aseguro que el sistema de fuerza está en equilibrio. Nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando las ecuaciones fundamentales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Las ecuaciones son estas. Voy a llevar esta ecuación. Estamos en fuerzas paralelas. Voy a llevar una ecuación. No copió. Copié nuevo. Ya sé por qué no copió. Esa es una ecuación. Y la otra ecuación, que es la ecuación de momento. Y esta es mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Vamos a copiar esto de acá. Es una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Muy bien. Y con eso aseguramos el equilibrio en fuerzas paralelas. La otra opción es mediante dos ecuaciones de momento. ¿Sí? La otra opción sería mediante dos ecuaciones de momento. Dos ecuaciones de momento. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones de momento? Veamos, vámonos al libro. Fuerzas paralelas, forma analítica mediante dos ecuaciones de momento. ¿Cuáles son las ecuaciones de momento? Nulidad, dos ecuaciones de momento. ¿Sí? ¿Cuáles son esas ecuaciones? Ya sabemos, en los dos casos, ¿no es cierto? Se elimina la ecuación y C es igual a 0 y verificamos si existe equilibrio. Vamos a copiar dos ecuaciones de momento. Que serían esas dos ecuaciones de momento. Y la ecuación de momento desarrollada, hay algo que he visto que no me gusta ver.
sumatoria de nuevo, ¿no es cierto? Si se cumple la ecuación, o R igual a 0, o R pasa por el punto B, o R igual a 0, o R pasa por el punto C, ¿no es cierto? Y no existe par de fuerza al cumplirse cualquier ecuación de momento, ¿sí? Existirá equilibrio siempre y cuando los puntos B y C no definan una recta paralela a la dirección de la fuerza, porque en una de esas el punto B está aquí y el punto C está sobre la misma recta y existe una resultante y se van a cumplir estas dos ecuaciones. Por lo tanto, la condición es que B y C no sean una recta paralela a la dirección paralela de la fuerza. En ese caso, entonces puedo decir que existe equilibrio. Y estas son las ecuaciones. Bueno, se van a anular la parte de los cosenos, se van a anular y la ecuación va a ser más sencilla, ¿sí? Pero si se cumplen estas dos ecuaciones, con esa condición de que el punto B y C de centro de momento no es paralela a la recta de la fuerza, ¿no es cierto? Se va a cumplir que existe equilibrio. Muy bien. Vamos aquí y aquí. Y ahora tenemos todo el esquema, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Cuáles son las ecuaciones que se usan en la reducción de fuerzas paralelas? Perdón, de reducción de fuerza. Son estas, para fuerzas concurrentes, para fuerzas no concurrentes y para fuerzas paralelas. ¿Qué pasa en una descomposición? En una descomposición sabemos que son solamente dos fuerzas. Entonces las ecuaciones analíticas para encontrar la descomposición, ¿no es cierto?, son estas, ¿cierto? Y en el equilibrio, para verificar el equilibrio, las ecuaciones de equilibrio en fuerzas no concurrentes, fuerzas concurrentes, fuerzas no concurrentes, fuerzas paralelas, ¿no es cierto?, son estas ecuaciones. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo acá? La aplicación de las ecuaciones fundamentales de la teoría de las estructuras. ¿A qué cosa? En forma analítica para encontrar la reducción, la descomposición y el equilibrio del sistema de fuerzas, ya sean en los tres casos de fuerzas concurrentes, no concurrentes y fuerzas paralelas. ¿Qué es lo que hemos visto? Si nosotros vemos lo que dijimos que íbamos a estudiar, sistema de fuerzas concurrentes, no concurrentes y fuerzas paralelas. ¿Qué íbamos a ver? Mediante método analítico, ¿qué cosa? La reducción mediante método analítico, la descomposición mediante método analítico y el equilibrio en forma analítica. Acá están las ecuaciones. ¿Cuántas veces hemos visto estas ecuaciones? 100, creo, ¿no? Entonces, si no entendemos esto, no vamos a poder resolver el problema. Obviamente, en la ayudantía, ¿no es cierto?, van a hacer la aplicación de encontrar la resultante o de descomponer o el equilibrio, ¿no es cierto?, ya con ejemplos, ¿sí?, de aplicación. Aquí quiero detenerme y decir, jóvenes, ¿entendieron esto? ¿Dudas de esto? La más mínima duda, ¿sí? Todo esto que hemos visto, ¿no es cierto? Todo esto, igual que en la clase pasada, se los voy a transmitir a través del grupo. O sea, no hay por dónde, pero estudienlo, por favor. ¿Sí? ¿Dudas? Disculpe, ¿podría explicar de nuevo de la paralela? No me quedó claro eso de que Ya. pasa por los puntos y tal eso. Ya, ok. Ok. A ver, vamos mediante el segundo caso, ¿no es cierto? ¿Sí?
Los dos, si es que puede, por favor. Ya, nos vemos de nuevo, no hay problema. Aquí estamos mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Veamos. Primer concepto es que tenemos un sistema de fuerzas paralelas. Todas las direcciones, ¿no es cierto?, tienen, son paralelas. Por lo tanto, su ángulo de cada fuerza o va a ser 90 o va a ser 270. Ahí no hay donde perderse. Por lo tanto, si yo hago una ecuación de proyección y me da igual a 0, quiere decir que la P sub Y es igual a 0. Si la P sub Y es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la RY? De nuevo el concepto. 0. 0. ¿Por qué 0? Porque la proyección de la resultante es igual a la suma de la proyección de la fuerza. Entonces, si las P sub Y igual me dan igual a 0, quiere decir que RY igual a 0. Con eso aseguro de que no existe resultante. Pero más nada, no sé qué más. ¿Puede haber un par de fuerzas? Veamos. Pero si tomo una ecuación de momento y me da igual a 0, sabemos que podemos asegurar de que no existe par de fuerzas. Por lo tanto, si se cumplen estas dos ecuaciones, una de proyección paralela a la dirección de la fuerza y una ecuación de momento igual a 0, aseguro el equilibrio. ¿Por qué? Tengo los datos, aplica la ecuación, ¿me da igual a 0? No sé todavía. ¿Me da igual a 0? No sé todavía. Si se cumplen las dos, veamos qué pasa. Si se cumple una ecuación de proyección, sé, ¿no es cierto?, que R igual a 0 y de que no existe par. Por lo tanto, no existe resultante. ¿Sí? Ahora, si yo pongo una ecuación de momento con respecto a un punto y me da igual a 0, o R0, o R está pasando, ¿no es cierto?, o R está pasando por el punto B, o R pasa por el punto B. Pero además estoy asegurando de que no existe par de fuerza. Si se cumplen las dos simultáneamente, ¿no es cierto?, no puede haber una resultante porque ya me dio igual a 0 y no puede haber un par de fuerza porque una ecuación de momento me dio igual a 0. Entonces, lo único que queda que el equilibrio del sistema de fuerzas paralelas, por no existir resultante y por no existir par de fuerza. ¿Por qué no existe resultante? Porque esta proyección me dio igual a 0. ¿Por qué no existe par de fuerza? Por la segunda propiedad de los pares. Por lo tanto, no existe par de fuerza. Por lo tanto, el sistema puedo asegurar que si se cumplen entre estas dos ecuaciones